Jóvenes, buenos días. Buenos días, espero que se encuentren bien. Comenzamos la grabación de la sesión del día de hoy. Y el día de hoy nos corresponde, vamos a revisar, después de haber visto el apunte 2 sobre la recta tangente y la recta normal, quedamos con algunos ejercicios propuestos, algunas cositas ahí que quedaron, digamos, pendientes de trabajar. No sé si pendientes de trabajar, pero sí propuestas, ¿cierto? Y quedamos con estos ejercicios. Aquí había uno de los ejercicios el que tenía relación con esta función. Profesor, ¿Sí, con él? ¿de qué era eso lo que puso al final que yo no lo entendí? Como que lo vi nomás y dije, no sabía qué era. Eso mismo. Ya, esta es la recta tangente y la recta normal, ¿cierto? Sí, Y sí, aquí eso sí lo está, sé. ya, aquí está la derivada de esta función, evaluada en 2. Entonces hizo la C. Ya. Sí. Es que no subió la clase y no pude ver eso. No, la subí ayer tarde, había perdido la grabación, pero Ya, profe. Muchas gracias. sí. Entonces, mira, veamos al menos uno de estos ejercicios. Vamos a ver el A para desarrollar. Ya vamos a dejar aquí, vamos a cambiar esto igual. O sea, vamos a poner solución, pero no con medidor de ecuaciones. Solución del ejercicio A. O sea, de esta función. El ejercicio A. Entonces, en primer lugar, derivamos para saber la expresión de la pendiente. Recordemos que lo que estamos haciendo en este punto es calcular o estimar la recta pendiente y la recta normal, o sea, la recta tangente y la recta normal. ¿Ya? Después vamos a ver el apunte 3, pero primero vamos a hacer la pendiente de la tangente, de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, teniendo esta función, que es 1 sobre 1 más x, 1 sobre 1 más x, queremos ver la ecuación de la recta que es tangente en x igual 1. O sea, en este punto, en 1, f de 1. Y eso es 1,1 medio. O sea, en primer lugar derivamos la expresión para saber la pendiente de la recta tangente. En primer lugar, coma. Entonces, 1 más x. Esto está, lo quiero poner en fracción. Ahí sí. Derivado sería ¿ya? Entonces, si derivamos por regla del cociente, esto sería, lo voy a escribir así, 1 derivado, sabemos que 1 derivado es 0, que 1 derivado, lo voy a escribir así, sabemos que 1 derivado es 0, multiplicado por, multiplicado por 1 más x, menos 1 multiplicado
por 1 más x derivado. Y todo eso dividido en 1 más x al cuadrado. Todo esto dividido en 1 más x al cuadrado. Esta expresión es bastante sencilla porque la primera parte, la derivada de 1 es 0. Y la segunda, la derivada de 1 más x es 1. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Luego, averiguamos los valores necesitados. ¿Cuáles son esos valores necesitados? El punto x0, y0, que sería 1, f de 1. Y si lo evaluamos, eso nos va a dar 1,1 medio. 1,1 medio. Entonces, la ecuación de la recta tangente a f en 1,1 medio, en 1,1 medio sería, y ahí usted recordará la ecuación punto pendiente, que es y menos y0 factor igual a m por x menos x sub 0. Sabemos que el y sub 0 es un medio. El m sería f' de 1. Y el por x menos x sub 0, que es 1. Es decir, y menos un medio igual a f' de 1 sería, como vamos a volar en 1 esto, 1 más 1 es 2 y al cuadrado es 4, es decir, menos un cuarto por x menos 1. Y ahí podemos expresar la ecuación en forma general, en forma paramétrica, no sé. O sea, yo preferiría la forma igual, menos x cuartos, menos por menos sería más un cuarto, más un medio. ¿Cierto? Es decir, igual a menos x cuartos, y un cuarto más un medio es 3 cuartos. Más 3 cuartos. Veamos si coincide en la gráfica, es decir, igual a menos x dividido 4 más 3 cuartos. Y, oh, qué bonito. Podemos ver que efectivamente estamos en lo correcto. Podemos ver con ayuda de GeoGebra que estamos en lo correcto. Y lo podemos ver. En el caso de la recta normal, solo necesitamos la pendiente, que es tal que, vamos a llamar ahora m', por decir una pendiente, multiplicada por menos un cuarto, es igual a menos 1. Y con eso es fácil notar, es sencillo notar que este m', esta segunda recta, o sea, esta segunda pendiente es 4. Con ello, formamos nuevamente la ecuación
punto pendiente. Es decir, I menos I sub 0 igual a M' en este caso, por X menos X sub 0. Es decir, aquí este no es I menos I sub 0. Ahí sí. Es decir, I menos un medio igual a 4, factor de X menos 1. Es decir, igual a 4X menos 4 más un medio. Y 4 más un medio, menos 4 más un medio. No, todavía no lo quiero guardar, ya. Menos 4 más un medio es menos 7 medios. O sea, esto es igual 4X menos 7 medios. Y si ahora volvemos a poner esta ecuación acá, igual a 4X menos 7 medios. Efectivamente corresponde a la recta normal. En el punto. Vemos que efectivamente corresponde a la recta normal. ¿Habían hecho este ejercicio? Sí, pero erré el final. Oh. Ya, bueno, aquí pudiste ver o comprobar o entender cuál sería el error. Entonces, vamos, yo voy a dar por hecho esto ya. Vamos a actualizar este apunte en el aula virtual para que comencemos a ver el apunte 3. También voy a subir el apunte 3. Ya. Apuntes de la clase. Les voy entonces a actualizar este apunte 2. Y como decía el compañero ahí, hacía falta que la última parte se explicara el porqué de esos valores. Y aquí con esto por lo menos va a haber una explicación detallada del porqué de esos valores. ¿Qué nos va a convocar el día de hoy? En este apunte 3. Los máximos y mínimos. Lo que sigue presentaremos, como ustedes ya saben, diversas aplicaciones de la derivada al estudio de las funciones y cómo
y cómo estas aplicaciones después se pueden, obviamente, utilizar para resolver problemas. La primera corresponde a la regla de Fermat, que permite caracterizar los puntos donde una función derivable alcanza su mínimo o su máximo. Para enunciar el resultado de manera precisa, diremos que el punto x barra es un mínimo local, si de la función si existe un epsilon mayor que 0, un valor, sea cual sea, tal que este valor f de x barra es menor que los que están, digamos, en una cierta vecindad, en un intervalo. O sea, por ejemplo aquí, este b es un mínimo local, no es el mínimo de la función, pero para cierto pedacito de función, para cierto intervalo acá en el eje x, dado por este epsilon, es el más pequeño. Y de forma análoga se define el máximo local. Acá hay un ejemplo en donde A es un máximo local y B es un mínimo local. ¿Qué dice esta regla de Fermat? Que si x sub 0 pertenece a un intervalo AB, si es un mínimo local o un máximo local de una función derivable en f, que va desde este AB hasta R, entonces la derivada evaluada en ese x sub 0 es igual a 0. Y tiene todo el sentido porque vamos a cambiar esta función f por una, y vamos a sacar el a y obviamente este valor y este valor. Vamos a poner una función x coseno de x. Por ejemplo, esta función. Si vemos la recta tangente en este punto, en un mínimo local, en donde, ¿qué característica tiene un mínimo? Que el crecimiento o la monotonía de la función cambia antes y después de este mínimo. Es decir, por ejemplo aquí, pasa de ser decreciente a ser creciente. Es decir, la pendiente pasa de negativa a positiva. Y por los teoremas de continuidad, al ser la derivada una expresión continua, que en este caso entre A y B pasa de ser positiva a ser negativa, existe un C entre medio, tal que la derivada es cero. Y donde la derivada es cero, aquí también, donde hay un máximo, la función tiene pendiente igual, o sea, tangente paralela al eje X. Las tangentes paralelas al eje X tienen pendiente igual cero. Eso dice la regla de Fermat. Este teorema nos entrega lo que llamamos criterio de la primera derivada para encontrar mínimos o máximos locales. Por ejemplo, pensemos que deseamos diseñar un cilindro de radio R y altura h, cuyo volumen, como ustedes saben, un cilindro es pi por r y h al cuadrado. Entonces queremos que el volumen sea máximo para una superficie total de 2 pi r cuadrado más 2 pi RH, que es la superficie del cilindro. De esta relación se obtiene lo siguiente, que la altura la puedo escribir en función del radio y de la superficie con esta expresión, o sea que es simplemente despejar h. Con lo cual obtenemos una expresión del volumen exclusivamente en función del radio. ¿Cuál es esta expresión? El volumen va a ser pi por r al cuadrado por h, que aquí lo tenemos, es decir, S
por R sobre 2 menos pi R al cubo. O sea, desarrollando esta expresión. ¿Qué queremos ver? El radio óptimo. O sea, ¿cuál es el mejor radio para este cilindro? Si puedo usar cierta superficie solamente. El radio óptimo se obtiene al maximizar la función, para lo cual buscamos la solución de la ecuación V de R, es decir, la derivada respecto a R igual 0. O sea, como esta expresión, y derivo considerando que R es una variable, que S es un parámetro dado. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Aquí tenemos la derivada. Como nos interesan radios positivos, obtendremos el primero, que sería la raíz de 2S sobre pi medios, lo que corresponde al volumen máximo. Y una altura óptima. Aquí me quiero detener con algo, porque probablemente hablar de estas cosas sin desarrollarlas en la clase puede que resulte difícil de entender, y no quisiera que el hecho de conocer o no conocer el volumen de un cilindro y el área o superficie de un cilindro constituya una dificultad de aprendizaje para lo que queremos mostrar, que en el fondo es un ejemplo de máximo y mínimo con derivada. Un segundito, jóvenes. Ya, ahí estoy de vuelta. Decía, no quisiera que el hecho de conocer o no conocer el volumen de un cilindro y a la superficie del cilindro constituya un problema de aprendizaje aquí para lo otro. Entonces me voy a remitir a algo bien sencillo. Opciones, vamos a ver la vista en 3 dimensiones. Y vamos a pedir a GeoGebra que me dé un cilindro de radio 3, por ejemplo. Aquí tengo un cilindro, pero aquí tengo un cilindro. Fíjense que la superficie del cilindro corresponde a 2 circunferencias, ¿cierto? Y a un rectángulo que sería el contorno. Y este rectángulo tiene uno de sus lados como la altura del cilindro, la altura h, y el otro lado es el perímetro de la circunferencia. De ahí viene esta formulita para la superficie. 2 veces el radio de un círculo, o sea, el área de una circunferencia, más 2pi por r, que es el perímetro de la circunferencia, y por la altura. O sea, esto correspondería al rectángulo. ¿Ya? Ahora, el volumen de un prisma cualquiera, es la superficie de la base por la altura. Y la superficie de la base de este prisma es una circunferencia. De ahí vienen estas formulitas. ¿Ya? Entonces son con estas dos fórmulas con las que se trabaja algebraicamente aquí. Esta es la formulita 1, y esta es la formulita 2. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el problema? El problema consiste en determinar las dimensiones óptimas para un contenedor cilíndrico si
La superficie a utilizar es fija. En eso consiste este problema. De que me digan, que a ustedes se le dicen, a ver, podemos utilizar como máximo 1 metro de un cierto material, un metal, una lámina, no sé, papel, si quiero hacer un contenedor, no sé, ahí uno tiene que ver, pero quiero que este contenedor cilíndrico tenga el mayor volumen posible. La superficie está fija, pero el volumen puede cambiar y yo quiero que tenga el volumen máximo. Entonces, como el volumen puede cambiar y este depende del radio y de la altura, nos conviene expresarlo solamente en función del radio. Y de ahí viene este asunto. Al ser la superficie fija, podemos considerar a S como un número constante. ¿Cierto? Por eso podemos despejar H de la ecuación de esta ecuación. Así que, si despejamos H, aquí podemos ver, me voy a dar la libertad de no explicar los pasos algebraicos de esto. No estamos en el curso ni de introducción ni de cálculo. Ya estamos en el nivel 400, entonces ya para explicar estas cosas podemos ir con relativa rapidez. O sea, esto es S menos 2 pi por R cuadrado igual a 2 pi R y por H. Ahora, si dividimos por 2 pi R, vamos a tener S dividido en 2 pi R menos 2 pi R cuadrado dividido en 2 pi por R. Eso es igual a H. Es decir, H sería, lo voy a escribir así, S dividido en 2 pi R menos, y aquí despejo 2 pi R y 2 pi R me va a quedar simplemente R. ¿Ya? Es decir, esta expresión. Voy a explicar el problema paso por paso. Quiero saber si hasta aquí voy bien. Súper, súper, súper. Bueno, este es un S mayúscula. Lo que estoy haciendo es simplemente resolver el problema con lo que sabemos de funciones, de cálculo, de álgebra, digamos, de expresiones algebraicas. ¿Ya? ¿Ya? Ahora podemos tomar la expresión del volumen y cambiar H por lo obtenido. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo obtenido? Tomo la expresión del volumen, que es esta. Yo tomo igual el volumen pi por R
pi r cuadrado. Aquí hay un pequeño error, porque esto es el pi r cuadrado por h. Ojo, no me vaya a equivocar aquí, y parece que lo tengo mal. Aquí está bien. Aquí está mal. Pi r cuadrado por h. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el volumen es superficie por altura en un prisma. Superficie por altura. Cambiando por h, tendríamos pi, r cuadrado por, y usted podría decir, oye, pero S también es variable. No. S es un valor fijo. ¿Ya? Y un pequeño desarrollo algebraico nos va a llevar a que V de R, así, es decir, el volumen en función de R es, y aquí multiplicamos, vamos a tener primero este pi y este R se van a simplificar con estos dos, me va a quedar obviamente el S y un R dividido en 2. Y luego aquí, pi por R al cubo. Es decir, una función que depende solamente del valor de R, ya que pi y S son constantes. Ahora podemos utilizar la regla de Fermat y derivar. Que vamos a derivar esta expresión, es decir, vamos a obtener V' de R. Y esto sería, bueno, S sobre 2 menos 3 pi r cuadrado. Al derivar. ¿Está bien esa derivada, cierto? Ahora, si usted prefiere en términos de f y x sería que la función f de x va a ser igual a sx sobre 2 menos pi x al cubo. Y aquí tendríamos f' de x entonces, para saber dónde puede haber un máximo o un mínimo, igualamos a 0. Es decir, resolvemos la siguiente ecuación. ¿Qué ecuación? Esta ecuación. Igual a 0. Un par de minutitos para que ustedes me digan las raíces de esta ecuación.
Ahí sí, Melanie. ¿Cuánto le dio la ecuación? A ver, si resolvemos esta ecuación, veremos que x cuadrado es igual a menos, bueno, el s medios, claro, o sea, sería s medios dividido en 3pi, es decir, 6, s dividido en 6pi. Exacto. Es decir, x sería más o menos la raíz de s dividido en 6pi. Es lo que se dice acá. No, aquí no hay que ver esto. Más menos. Más menos. Pero tiene, como tiene dos soluciones y nos interesan radios positivos, nos vamos a quedar con la parte positiva. ¿Ya? Que le corresponde el volumen máximo B evaluado en R1, y ahí tarea. Y una altura óptima H1, que también va a quedar de tarea. Si bien tenemos una solución, aún no podemos asegurar que la solución encontrada corresponde efectivamente a un máximo del volumen, pues el criterio de la primera derivada no discrimina entre máximos o mínimos. Por el momento nos convenceremos mirando un gráfico aproximado de la función BDR. De hecho, este gráfico lo vamos a hacer de nuevo en GeoGebra para que quede mejor. La función BDR la tenemos por acá anotada. Es esta. Este S por ahora lo vamos a poner como 1. O como 10 para exagerar un poquito mejor. Y aquí en la vista gráfica no le vamos a poner graduaciones ni al X ni al Y para que... ¿Ya? O sea,
algo más o menos así. Y vemos que efectivamente acá, en la parte positiva, tenemos un máximo. El segundo elemento importante de la derivada es el teorema del valor medio. Este teorema, en su forma general, relaciona dos funciones y un valor en un intervalo. Sin embargo, en su forma particular, nos dice que si una función es continua y derivable en un intervalo, existe al menos un valor en este cuya recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por los puntos extremos del intervalo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, esta misma función. Si yo pienso en un intervalo que va desde aquí hasta acá, y en la recta tangente, este teorema me dice que entre A y B existe un C, tal que la recta tangente en C es paralela a la recta que pasa por A y por B. Aquí yo puedo encontrar ese valor. Y que de hecho hay una forma bastante sencilla de encontrarlo. El teorema en su forma general dice que si f y g son funciones que van desde un intervalo a b hasta los reales, continuas y derivables, continuas en el cerrado y derivables en el abierto, con g de b distinto a g de a, y g' de x distinto de 0, básicamente para que ni acá, ni en este denominador, ni en el otro haya un 0, para todo x en AB, entonces existe un c en AB, tal que las diferencias entre f y g son f' de c sobre g de c. En particular, si g de x es igual a x, se tiene que la derivada de en c es igual a la pendiente de la recta secante, es decir, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Eso dice el teorema. ¿Ya? Entonces, les voy a proponer el siguiente ejercicio. El 2, porque los otros dos van a quedar de tarea. Se tiene la curva, aquí está la curva, 4x cubo más x cuadrado más 2x más 1, definida en el intervalo menos 1,1. Determine la pendiente de la recta tangente paralela a la secante y el punto por donde pasa. Teniendo esta función, entre menos 1 y 1, la vamos a poner acá, entre menos 1 y 1, es decir, menos 1,0 y 1,0. Nosotros tenemos, a lo mejor lo vamos a poner sobre la función inmediatamente, es decir, menos 1, f de menos 1, que casualmente me dio en el 0, y 1, f de 1. Aquí hay una recta secante, y la idea es que usted determine un punto donde la tangente es paralela a la secante. Aquí debería haber uno antes del 0, y aquí también debería haber otro. Así que ojo con eso. Nos vamos a tomar para este ejercicio que está acá 5 minutos. A las 10:55 lo revisamos. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Si usted tiene dudas de cómo se hace, puede descargar el apunte, aunque voy a intentar mostrar todo eso. Aquí lo del teorema del valor medio. Ahí. ¿Vale?
Jóvenes, ¿cómo nos fue con los puntitos? Si alguien me puede dar el punto y cuál sería esa recta tangente, que la sabemos determinar. Pero con el punto ya me basta. ¿En dónde está? Yo diría que 0,2, dice Cristóbal. A ver, veamos. 0,2. Ahí está el punto 0,2 y no está sobre la función. Miren, vamos a hacer algo muy rápido, sin explicar demasiado porque quiero que lo hagan ustedes. Lo primero que voy a hacer aquí es... es esta función derivarla. Es decir, 12x cuadrado más 2x menos 2. ¿Ya? Esa sería la expresión de la derivada. Y luego veo la pendiente de la secante. Es decir, f de 1, o sea, f de 1 menos f de menos 1 sobre 1 menos menos 1. Es decir, f de 1 sería, mira, f de 1 sería, y aquí f de menos 1. F de 1 sería 4 más 1 menos 2 más 1. Menos 2 más 1, estoy aquí. Y en menos 1 sería menos 4 más 1 más 2 más 1. Y aquí tendríamos 2. Esto me va a dar un valor. 4 más, sería 4 menos, aquí 1 más 1 más 2, 4, 0, ya. Es decir, 4 medios, o sea, 2. ¿Qué significa eso? Que esta recta tiene pendiente 2. Entonces yo tengo que preguntarme ahora. Ahora nos preguntamos, ¿qué valor de el intervalo menos 1,1 tiene tangente de pendiente 2? Eso nos preguntamos. El teorema del valor medio asegura que ese existe. ¿Qué tengo que resolver ahora? Esta ecuación. Cuando esta expresión es igual a 2, eso te va a dar un valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El jueves yo voy a preguntar por estos 3 problemas, pero en particular, de hecho, vamos a poner esto, el 2. En particular el 2. Ya. ¿Profe? Sí. Pues vamos a ver ejercicios paso por paso o lo va a asumir como Asumir como qué. ver los resultados nomás. El jueves El quisiera ver el resultado, pero igual explicarlo paso por paso, como por ejemplo hicimos con el del cilindro. Que fuimos igual viendo ahí de a uno en uno las cosas. Porque a mí me parece que esta explicación es un poquito apresurada. Entonces quisiera que el jueves lo viéramos así. Pero adelante, intenten ustedes resolver al menos este.
¿Ya? Ya, profe. Vamos a actualizar nuevamente el apunte 3 para que aparezca lo que anotamos ahí. Y ahí vamos a quedar con la clase hasta aquí. En aplicaciones nos veríamos el jueves a las 11:30. Chicos, chicas. Sí, ahí ya quedó actualizado, se cuidan, se portan bien. Me preocupa el tener 10 personas conectadas de un universo de más de 20. Pero tampoco puedo decirle nada a usted, porque como cuando el cura reta a los que van a misa por aquellos que no van a misa. No tiene ningún sentido. Así que, si por ahí ve algún compañero que diga, oye, estamos yendo muy pocas personas a aplicaciones. Que espero que eso no repercuta en los resultados. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Si nos veo mañana.